esta sesión para que no se pierdan ni un solo detalle de su clase favorita, chicos. Y jóvenes, vamos a iniciar con... No me aparece en pantalla. Ok, como va a aparecer sin hacerlo. Ok, jóvenes, una pregunta. ¿Pueden observar la presentación en pantalla? Sí, Sí, se sí, observa. maestro. profe. Ok, muchísimas gracias, chicos. Jóvenes, quiero agradecer su tolerancia y el que me permitan dar la clase del día de hoy y la del próximo lunes en línea. Esto debido a que por motivos laborales me tuve que desplazar a La Paz, Baja California. De regreso hasta el 22 de junio en Mexicali. Y de verdad les agradezco mucho. No quiero que nos retrasemos en nuestras clases porque sé que ustedes las esperan mucho y que son las más entretenidas que están teniendo. Y es por ello que vamos a tenerlas de esta forma. Eh, También, jóvenes, les comunico, todas las notas para nuestro segundo parcial ya se encuentran en la plataforma de Classroom y también todas las actividades ya también cuentan con fecha de entrega. Por favor, hago un énfasis enorme. Ana, que bueno que ya se integró con nosotros, Mande, maestro. eh, para decirle que ya están todas las actividades desde la semana pasada, están todas las notas de clase también, Ok, maestro. para que no nos retrasemos en la entrega y esto es para todos, no Ok, exclusivamente profesor. para que de verdad, chicos, traten de obtener una buena calificación de esta asignatura. eh, y vamos a partir de de las clases del día de hoy, ya empiezan a ser un poco más dinámicas, ya no nos importan tanto ¿cómo se llama? Las características celulares o estructuras de las plantas y ya va a ser más pertinente a ámbitos que manejamos nosotros continuamente con datos que tal vez no sean útiles para nuestra futura desempeño profesional. Así es que vamos a iniciar, jóvenes, con los principales grupos de cultivos agrícolas. Ustedes ya los conocen y aquí quiero hacer énfasis nuevamente, tal vez en alguna otra asignatura hayan visto una clasificación diferente, en la cual tal vez no concuerde con lo que yo les estoy manifestando. No vamos a pelearnos con eso.
Vamos ¿cómo clasificamos nosotros los cultivos agrícolas? También va a depender mucho eh, en la clasificación económica. Así es que vamos a seguir algunas indicaciones que nos da la FAO. Pero a final de cuentas también nuestro país es soberano y tiende a comercializar las diferentes tipos de cultivos de formas diferentes. Es por ello que atiendan a la clasificación que yo les doy únicamente para mi clase y que esto no les cree demasiado ruido respecto de lo que las indicaciones que les dé algún otro profesor o alguna clasificación que ustedes noten más adelante. Lo más importante que creo que es pertinente para nosotros, pues son los tipos de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que podemos encontrar en cada una de estas. Pero también es muy importante saber qué es lo que producimos, cuánto producimos y qué es lo que se produce en el mundo. Tal vez muchos de los productos no los consumimos en nuestra región, en nuestro país. De hecho, en nuestra región, por ejemplo, en Mexicali, se consumen algunos otros productos, pero muchísimos que se consumen en otras partes de nuestro propio país, pues realmente no tenemos una costumbre o hábitos alimenticios o simplemente no se comercializan. Es por ello que y eso es solo en nuestro país, imagínense en el resto del mundo, donde también con otros usos, otras costumbres y sobre todo otros productos eh, que vienen a enriquecer la gastronomía de otros lugares, o bien que también demuestra la carencia de los productos que se pueden. Haré énfasis nuevamente en que nuestro país se encuentra en posición geográfica que producimos enormes cantidades de alimentos. Y esto también es muy provechoso económicamente debido a que México está posicionado como uno de los principales productores, sobre todo de vamos a hacer mención también de esa parte que es muy importante. Y vamos a conocer algunos productos que son representativos nuestra región. De nuestra región en la Baja Norte, no en la Baja Sur, porque aquí nada más no hay nada y todo es tremendamente más caro que el mexicano. Eso sí, vamos a iniciar, jóvenes, con los cereales. Con los cereales, jóvenes, la clasificación botánica, les había comentado en clases pasadas, corresponde a las gramíneas y solamente hay 7 gramíneas de uso generalizado para consumo humano, los cuales son el trigo, el maíz, el arroz, el sorgo, el centeno, el mijo y un híbrido entre el sorgo y el trigo, que es el triticale. Eh, y fuera de ello, destinados para consumo humano, no hay otra gramínea. Y las gramíneas por excelencia son cereales. Ahora bien, la FAO no solamente contempla a estas gramíneas para consumo humano como cereales, sino que la FAO también se hace referencia a otros granos secos. Si mal no recuerdo, son 24 los que considera la FAO como cereales, aunque no precisamente sean gramíneas, monocotiledones. Dentro de estas vamos a encontrar, por ejemplo, a la avena. La avena es una dicotiledone, una gramínea, pero la FAO la considera como un cereal. Así es que estos conceptos, conceptos botánicos y lo que nos dicta la FAO, pues vamos a hacer caso principalmente a lo que nos dicta la FAO. De hecho, hay algunos otros cereales que no están destinados para consumo humano, pese a que cada vez tienen mayor presencia dentro de su consumo. Uno de ellos, por ejemplo, es el alpiste. Eh, es una gramínea y de hecho tiene muchísimas bondades, pero principalmente está destinado como alimento para aves, aunque también algunas de sus variedades son para suplementos alimenticios para los humanos.
¿Cuáles son lo más importante, las cantidades de macronutrientes que nos aportan? Permítanme un segundo, por favor. Hola chicos, ya perdonen, estoy de regreso con ustedes. Les mencionaba, eh, el, los cereales nos brindan un macronutriente, principal son los carbohidratos, y prácticamente los cereales es una base de la alimentación y de lo que es una estabilidad alimentaria en muchas de las naciones. Son los principales granos, semillas duras que se cosechan a nivel mundial. Y prácticamente todos los granos de los cereales tienen las mismas características, principalmente las gramíneas. Tienen una cariópside, una cutícula o el salvado que está principalmente compuesto de celulosa y tienen diferentes capas de piel, de las epidermis del propio grano. En el pericarpio y la testa vamos a encontrar lo que son cantidades muy grandes, al igual que en el salvado, cantidades de celulosas, con lo cual nos daría un buen aporte de fibra, pero la mayor parte de los cereales se consumen trillados y se separan de estas capas de fibra. La capa de la urona es muy rica en proteínas, en vitaminas y minerales, y aquí es donde el trigo es el que resulta más beneficiado. Perdón, el arroz. El arroz integral difícilmente nosotros podemos consumir lo que es el salvado. No se puede digerir y tampoco podemos absorber esos nutrientes. Eh, Nos da un buen aporte de fibra, sí, pero a que, debido a que debido a que el arroz es sancochado, es un proceso industrial por el cual se retira la cascarilla. Gran parte de estas vitaminas y minerales migra hacia el grano, por lo cual viene a enriquecer muchísimo lo que es el grano, que de una forma natural carecería enormemente de estos micronutrientes, algo que en el grano entero no se puede asimilar. Aquí es algo donde el producto industrializado es mucho más nutritivo que el producto de forma natural. Aunque la principal virtud de todas las variedades de arroz que se producen, bueno, de las 5 variedades principales en el mundo, están por extinguirse cerca de 1000 variedades silvestres debido al poco fomento y a la poca utilización que se les tiene, pero es una buena forma como se obtienen nutrientes que simplemente se podrían desechar o que no son asimilables. La cascarilla, el salvado particularmente del arroz, también es muy importante a nivel industrial, debido a que es un combustible muy bueno. Y en la industria eléctrica, en la industria de los cementos, se utiliza enormemente, y también en la industria del acero. Esta cascarilla tiene un enorme valor industrial. Algo muy importante
de los cereales, aunque existen, por ejemplo, algunos que pueden o que tienen grandes cantidades de aminoácidos y también que tienen grandes cantidades de proteína. Las proteínas no son reales. Muchos autores no las consideran como proteínas reales, debido a que carecen de lisina y de metionina. Ok, chicos, ¿me escuchan bien? ¿O soy yo el que se escucha muy bajo? Sí. Bajito, pero sí. Ok, a ver, permítanme un segundo, chicos. Yo escucho normal. Hola, hola. ¿Me escucho mejor o ya me dejé de escuchar? Mejor. Ok, sale, chicos. Bueno, entonces les comentaba. En los granos de los cereales pueden, tienen cantidades importantes de proteínas, pero las proteínas que contienen son son, si alguien me podría apoyar con este concepto respecto de las proteínas que obtenemos de los vegetales. Son de bajo valor nutritivo, debido a qué? A la ausencia de lisina y de metionina. Esto es muy característico en todos los vegetales, particularmente cereales. Contienen, sí, buenas cantidades de algunos otros aminoácidos, pero debido a que faltan estos dos, algunos no los consideran proteínas reales, pero lo cierto es que son de bajo valor biológico, la ausencia de estos dos. No obstante, también los granos secos tienen ausencia de vitaminas, tienen ausencia de carotenoides, excepto lo que es el maíz amarillo, que tiene una buena concentración de carotenoides, pero en general el principal aporte que nos pueden aportar es de carbohidratos y sí también de algunos minerales, sobre todo cuando este no está privado de la capa aleurosa. No obstante, en la mayoría, en las principales capas de pieles donde se encuentran estos oligoelementos que podrían ser importantes. Ahora, también es muy importante los productos que se pueden elaborar a partir de las harinas de estos cereales, principalmente los productos de panificación. Y esto es debido a la capacidad que tienen para poder desarrollar gluten. Algo muy importante que también que quede claro, chicos. Por ejemplo, el trigo y el centeno son los principales cereales con la capacidad de desarrollar gluten, no que contengan gluten. El gluten es una proteína que se desarrolla por mediante esfuerzo mecánico, es decir, mediante el boleo, el masajeo y el golpeteo a lo que es la harina mezclada con agua se puede formar gluten. No es que estos cereales lo puedan contener. Debido a ello, y es importante que como nutriólogos tengamos claro este concepto, debido a que diferentes productos de panificación, personas que son intolerantes al gluten puedan disponer de algunos productos que no desarrollen gluten, sobre todo algunos que tienen algún otro tipo de leudado, como los productos de galletas, pero no así los productos de panificación, como pueden ser pan de sal, pan de caja o pan dulce, pero sí otros tipos por ejemplo, la tortilla de trigo, tortilla de harina, no pueden consumir una persona celíaca debido a que se desarrolla gluten, pero pues, sin mayor problema pueden consumir tortilla de maíz, de
debido a la cantidad pobre de gluten que puede desarrollar el los principales cereales que pueden desarrollar gluten es el trigo. Dentro de esto, dentro de unas características generales que pueden tener los granos de cereales, es de que suministran aproximadamente 100 gramos de grano entero, entre 350 y 360 kilocalorías en promedio, entre unos 8 a unos 12 gramos de proteína y algunos oligoelementos como el calcio o el hierro. Pero aquellas que tengan, por ejemplo, fitatos o de algunos derivados del ácido fítico hacen que también que se vea disminuida su absorción. Y poseen algunos tipos de variedades de vitamina B, de algunas vitaminas del complejo. En general no contienen vitamina C, excepto el maíz amarillo, y las deficiencias de nutrientes que puedan llegar a tener los cereales se pueden complementar con algún otro tipo de producto vegetal, sobre todo con las legumbres. No obstante, también, aunque por ejemplo, las legumbres, si tienen una buena cantidad de lisina, también se van a ver afectadas por la cantidad. Pero ahí es donde entran ustedes, donde tratar de equilibrar y entre la variedad de productos vegetales, equilibrar las deficiencias de estos aminoácidos que pueden, para poder cubrir las deficiencias que tengan sus pacientes, sus clientes o quienes ustedes estén atendiendo al final. De los principales países productores de cereales en el mundo, jóvenes, vamos a tener a China. China, en las últimas décadas, ha desplazado a Estados Unidos y a Canadá. Estados Unidos, considerado siempre como el granero del mundo, ha sido sobrepasado por la enorme producción en China. También tenemos entre los principales lugares a la India y a Brasil. México ocupa el lugar número 18 con una producción de 3 millones de toneladas. De entre los principales estados que producen cereales en México, y recordemos, aunque el trigo es uno de los principales cereales del mundo y su antagónico de los monzones, el arroz en Asia, en México y Centroamérica, el principal producto o el principal cereal que consumir es el maíz. México no puede satisfacer la demanda nacional de maíz actualmente, de un 48% de demanda que podría satisfacer ha bajado hasta el 43% en los últimos años, siendo Sinaloa, Jalisco y el Estado de México los principales estados productores. En la producción de trigo, nuestro estado, Baja California, se encuentra en segundo lugar después de Sonora y de Chihuahua, y esto es característico. Si recuerdan, cuando vimos los tipos de agricultura, veíamos que se puede adaptar muy fácilmente, o el tipo de agricultura que corresponde, que se adapta a este tipo de granos, es a la agricultura de secano. Y cumple con las características de estos estados donde principalmente se produce. Y el sorgo se produce en Tamaulipas, en Guanajuato y en Sinaloa, aunque principalmente está destinado para utilizos. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre los cereales? No. Okay. Qué bueno. Ahora, chicos, vamos a pasar de los otros productos, principales productos vegetales o productos agrícolas, vamos a tener a las leguminosas. Aquí también vamos a hacer énfasis a lo que nos dice la FAO, aunque a final de cuentas, cómo se comercializa, va a haber una mezcolanza completa. La FAO únicamente va a considerar
las legumbres a los cultivos de leguminosas con semillas comestibles secas y con bajo contenido en grasa. No va a considerar como legumbres a las que se consumen en verde, sino que las va a clasificar como hortalizas. Por ejemplo, los chícharos o los ejotes, y aquellas aquellas frutos oleaginosos que se destinan para la extracción de aceite, como frijol de soya o lo que es el cacahuate. O bien, aunque, por ejemplo, en el lugar donde vivimos no se consume o no está destinada la alfalfa para consumo humano, aunque en otros lugares como el Estado de México, en Guanajuato y Querétaro, la alfalfa sí está destinada para consumo humano y además que es muy rica. En general, la alfalfa o algún otro tipo de leguminosa como el trébol son considerados como consumos forrajeros. Lo más triste es también que gran parte de la producción de muchas leguminosas o de leguminosas muy importantes para el pueblo mexicano, como es el frijol, se estén destinando para la producción de alfalfa o para el grano de soya. El frijol de soya últimamente, debido a que la conversión a carne en cultivo de cebo, en producción de cebo, perdón, es más redituable que los productos hortícolas, los productos agrícolas. Ya vemos un problema que tenemos actualmente en Mexicali con los productores de trigo que se siguen manifestando, y esto debido a la alza de los insumos y al bajo precio de los intermediarios, y que se anexe una función pertinente para la producción, para regular la competencia en los mercados. En el mundo, las leguminosas que más se consumen son los frijoles, las habas, los garbanzos, por ejemplo, las lentejas, en algunos otros lugares se consumen algunas otras variedades de frijol, como el frijol mungo, el carete, el capuy, y existen numerosas variedades en México. Lo que predomina es el consumo de frijol, de garbanzo, de lenteja. En algunos otros lugares, por ejemplo en el sureste, se está empezando a producir lo que se llama famosas. Sí existen algunas otras variedades comercialmente importantes. Las legumbres jóvenes, y lo vamos a ver también en cultivos, producción de cárnicos. En cuanto a las legumbres, están consideradas como la carne de los pobres. ¿Debido a qué? Por el alto contenido de proteínas que pueden contener sin desarrollar gluten para las personas que son celíacas. No obstante, las legumbres, las leguminosas, debido a los procesos térmicos, y que ustedes ya debieron de haber conocido, pueden tener, y sobre todo en los procesos de cocción, sintetizarse muchos antinutrientes. Por ejemplo, muchas cumarinas, en su caso. También algunas contienen antivitaminas y pueden llegar a desarrollar algunas toxinas, aunque el propio proceso térmico también puede llegar a inactivarlas o destruirlas, ¿no? Tal vez el principal, algunas de los principales antinutrientes y sustancias tóxicas que podemos encontrar son en las habas verdes, o algunos cianósidos unidos a moléculas de glucosa. Pero el principal y más reconocido es las sustancias que pueden producir a las habas y que causan rabies. En general, las legumbres pueden tener, algunas de ellas hasta tener el doble de proteínas que pueden llegar a tener los cereales, pero estas enormes cantidades de proteínas también son proteínas de bajo valor nutritivo, debido a que, aunque se cuentan con una buena cantidad de lisina, no tienen una buena cantidad de metionina, lo que también hace que para muchos autores no sean proteínas. Pero también es su labor
el poderla complementar debido a que además de buen aporte de proteínas que contienen el resto de los aminoácidos, también nos provee de muchas fibras. Aunque en el caso de estas leguminosas, también su consumo puede causar muchísimos gases. Por ejemplo, algunas de estas pueden tener algunos carotenoides, pero principalmente o la mayor cantidad de carotenoides que pueden llegar a tener es cuando se encuentran verdes, pero vamos a encontrar una clasificación como hortalizas, o bien cuando también dejamos a estas germinar y los germinados de las leguminosas también son muy provechosos, principalmente, por ejemplo, el germen de alfalfa, que es productos comerciales destinados para consumo humano que más se consume, y en el caso también del germen del frijol de soya. Aquí se pueden tener unas cantidades mayores de ácido ascórbico que pueden ser muy favorables, disminuir la cantidad de carbohidratos y manteniendo la cantidad de proteínas, y sobre todo que las proteínas que contienen son fácilmente. No olvidemos la cantidad de fibra, aunque ya en leguminosas secas, también, como les mencionaba, a la producción de gases intestinales, bueno, pues es propio por la cantidad de proteínas. Brindan cantidades enormes de proteínas, buenas cantidades de carbohidratos y sobre todo lo que son. De entre los principales países productores, actualmente vamos a tener a Canadá, Australia, a Estados Unidos, vamos a tener China. De los que mayores importan legumbres, vamos a tener a la India, a la Unión Europea y a China. En México, de las principales legumbres que se producen, que se siembran en México, es el frijol. Y cabe hacer énfasis en el frijol caracteriza nuestras mesas, nuestras cocinas en México, y también es una desgracia que cada vez haya un menor consumo de frijol. No es por el precio, aunque el precio también se ha disparado bastante, sino aquí es por las tendencias de consumo. Eh, a veces resulta un disparate cómo es que adoptamos nuevas formas de consumo. Por ejemplo, adoptamos el consumo de otros cereales como la quinoa, eh, sin rescatar el amaranto en México, o bien el consumo de algunos cárnicos que, si bien le da un valor agregado a productos de retazo de pollo, como son las alitas de pollo, adoptamos otras costumbres y empezamos a dejar las costumbres propias. Y el consumo de frijol en México cada vez está disminuyendo. Y no es debido al precio, sino es debido a que el consumo de frijol se arraiga o está arraigado mucho a la pobreza. Entre las principales variedades que se producen en México tenemos al frijol flor de cune, al maricoba, flor de mayo, al frijol negro. Extraño un buen plato de frijol. De entre los principales estados en México que producen, vamos a tener el estado de Hidalgo, de Oaxaca, de Guanajuato, y también en los últimos años el estado de Sinaloa también ha destinado gran parte de su superficie a la producción de, de frijol, pero también ha sido desplazado en los últimos años para la producción. Eh, de la producción jóvenes de tubérculos y plantas raíces, vamos aquí a ver algunas diferencias. Muchos de los productos que son o que deberían de ser mm, considerados como tubérculos, de acuerdo, por ejemplo, a algunas definiciones de la fábula, definiciones
arancelarias. Hay algunos como el ajo o por ejemplo la cebolla que no están considerados como tubérculos, o incluso las zanahorias, aunque botánicamente lo son, sino son considerados como hortalizas. ¿Debido a qué? A la demanda y a regímenes de exportación que se tienen de este. Es por ello que les mencionaba que no nos peleemos tanto con las definiciones, pero sí con lo que este tipo de productos nos puede ofrecer. Entonces, las raíces y los tubérculos son plantas, ya sean con raíces, tubérculos, rizomas, bulbos o tallos que principalmente van a contener almidón y que están destinados para consumo humano. O bien que estén destinados para piensos de animales o para la fabricación de almidón o de alcohol o algún tipo de bebida fermentada, debido a que a las cantidades enormes de carbohidratos que nos pueden llevar. La denominación entre raíces y tubérculos lo va a incluir, como les mencionaba, por ejemplo, algunos productos que están destinados para el consumo animal, como las remolachas forrajeras o el colinabo, o algunos que están destinados para la producción de azúcar, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos o en Europa, como es la remolacha azucarera, o que estén considerados como hortalizas, ya sea que provengan de raíz, de bulbo o tubérculo, como la cebolla, los ajos o el propio betabel. Tampoco jóvenes aquellos de los cuales se obtiene en las partes centrales de bulbos o de tallos cantidades importantes de almidón, como algunos productos como la palma de sago, que principalmente se produce en Asia, o el plátano falso, o el plátano de Abisinia, que se produce en África. Esta es una palma, o estas palmas, el tallo se consume por las cantidades muy importantes que tienen. Entre los tubérculos y los rizomas y las raíces, lo que destaca es su alto contenido de agua y sobre todo de carbohidratos. Y contienen cantidades casi nulas de proteínas y de grasas, aunque también nos pueden aportar algunas. ¿Cómo nosotros podemos clasificar a los tubérculos? Clasificar en el caso de tallos, de raíces, y vamos a dejar un poco de lado a lo que pueden ser algunos rizomas que también son importantes. Los tubérculos de tallo se van a formar cerca de la superficie del suelo, en el caso, por ejemplo, de rábanos, la remolacha o el betabel, o de la zanahoria, pero estos tipos de productos están considerados como hortalizas. También vamos a tener nosotros tubérculos de raíces o tubérculos radicales, que es una forma ampliada de las raíces. Y esta parte de la raíz sirve para acumular carbohidratos que van a funcionar como reservas de energía para la propia planta. De ahí que nosotros podemos encontrar estos tubérculos de raíces o radicales que eh, son derivados o prominencias de las raíces y no que formen o que desciendan esas partes o todo el crecimiento radicular a partir de un tallo prolongado, como en el caso de las zanahorias, vamos a tener, por ejemplo, papa, o vamos a tener a su organografía va a ser diferente, pero que también corresponden a tubérculos, no así para su clasificación económica, donde algunas van a ser eh, esto no sé si se los voy a preguntar en el examen, pero 2016, jóvenes, fue el año internacional de las legumbres, dado así internacionalmente por la FAO, pero algo muy importante fue el año 2008 y fue el año internacional de la papa. La papa, jóvenes, es originaria de entre México y Perú y llevada a Europa durante los periodos de la colonización. ¿Quién nos pueden brindar las papas, jóvenes? Pues únicamente montones de carbohidratos,
Hay diferentes variedades de papa. Les voy a ser honesto. Yo no conocía, si alguien me puede recordar la variedad de esa papa café que parece muy sucia, que se comercializa mucho en Mexicali, es la papa roseta. La Perdón. Rosette. Permítanme un segundo, por favor. Licenciada, dígame. Que a las 10:30 mañana. Mañana iniciamos con la clase. Ajá. Ok, claro que sí. Gracias. Ay, jóvenes, me gustaría descansar en algún momento, pero no, vine directamente a trabajar. La papa rosette, fíjense que es una variedad que en la parte del centro del país no se consume. Mi ignorancia dentro de productos alimenticios me llevó a creer que vendían las papas mugrosas en Mexicali, porque no en la zona centro del país solo se consume la papa blanca y la papa rosada. No, la papa rosette no se consume. Y cuando llego a Mexicali, las primeras veces que iba al súper, veía esas papas y no las quería comprar, porque dije, ¿cómo es posible que vendan las papas sucias? Ya hasta que dejé un poco mi ignorancia de lado y pude conocer otras variedades de papa. La papa, jóvenes, es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque nos brinda cantidades enormes de carbohidratos. México produce 5 de cada 1.000 toneladas que se producen en el mundo. Y aunque parezca poco, pues es una buena cantidad que se produce. China actualmente es el principal productor de papa a nivel mundial. Ha hecho esfuerzos enormes para llegar al 30% de su superficie agrícola para la producción de papa y porque es una buena fuente de alimentos para la población. Aunque algún otro nutriente importante que podamos obtener de él, lejos de los carbohidratos, bueno, los carbohidratos ya son suficientemente importantes. Pero imaginemos un mundo si no hubiera papas, si no hubiera papas fritas, si no tuviéramos un puré de papas, si no tuviéramos papas con chorizo, tortitas de papas o simplemente unas quesadillas de papa, chicos. Sería pues un mundo bastante ajeno al que conocemos. Y sí, de América la llevaron a Europa y sobre todo por las características afoclimáticas que tienen en Europa se pudo adaptar distintas variedades de papa en Europa y no solo en ello, en el mundo. Rusia también es, es un excelente productor de papa a nivel mundial. Y eh, un problema que México enfrenta desde hace 2 años. La entrada de algunas variedades, de algunas cepas de papa provenientes de Canadá y de Estados Unidos por algunos convenios que ya se habían tomado con Felipe Calderón, ponen en riesgo sobre todo la producción de papa a nivel nacional. No obstante, México sigue siendo un excelente productor y yo sí los invito a que disfruten la papa en cualquiera de las variedades que ustedes. Dentro de la siguiente clasificación, jóvenes, vamos a tener a las hortalizas y a las frutas. Y jóvenes, aquí vamos a tener a las hortalizas y también vamos a incluir a las verduras. Recuerden, la FAO determina que las verduras son aquellas que se consumen ya sea la hoja o el tallo fresco y que se pueda consumir con tratamiento térmico sin un tratamiento. Y también, jóvenes, de acuerdo a la FAO, vamos a clasificar como hortalizas algunos frutos como los tomates o las calabazas. Así es que, aunque pertenezcan botánicamente a otro segmento, pues las vamos a clasificar igual como hortalizas.
Lo más importante, jóvenes, es saber qué es lo que, o el aporte que nos puedan tener cada uno de estos productos vegetales. Algunas hojas, como en el caso del amaranto, o jóvenes, raíces como las zanahorias, los nabos, y tallos o ápices como el apio, y algunas flores o inflorescencias como la coliflor, y también el brócoli. Eh, de estas plantas jóvenes se toman todas las partes comestibles y son, filogenéticamente, son realmente son muy diferentes que cualquiera, o pueden ser diferentes las variedades o las clasificaciones botánicas que podemos englobar dentro de las hortalizas e incluso, pero que resulta muy útil, sobre todo para las clasificaciones arancelarias, el clasificarlas como hortalizas. Es más fácil. Recuerden que son economistas quienes deciden los ingresos y los egresos de nuestro país. Así es que mejor se preocupen por los números en vez de poder clasificar nuestras hortalizas. Eh, lo que en general en las hortalizas nos pueden aportar son carotenoides y vitamina C, sobre todo jóvenes en las hortalizas o en aquellas hojas que realmente son más verdes, van a tener una mayor cantidad de vitamina C y de caroteno respecto de aquellas hojas que son de un verde más pálido. También nos proporcionan cantidades importantes de calcio, de hierro y de algunos otros minerales y algunas vitaminas de lo que puede ser del complejo, no todas. En general, el aporte de proteínas es increíblemente bajo y también el aporte de grasas es muy bajo. No obstante, también nos dan un buen aporte de lo que son fibras, que son muy importantes, sobre todo para el tránsito y la motilidad. Les mencionaba hace un momento, sobre todo las hojas que son de color verde más oscuro, contienen mayores cantidades de carotenoides y de vitamina C, que pueden llegar a tener una mayor cantidad de aminoácidos, incluso proteínas, que las hojas que son más pálidas. Eh, por ejemplo, eh, vamos a encontrar también, y dentro de estas, algunas variedades de clasificación de algunas hortalizas que no cumplan con el estándar, realmente tengan un buen aporte de aminoácidos, eh, tengan un aporte incluso de grasas y de mucho más minerales que de las hortalizas en común, como en el caso del amaranto, que realmente es un alimento bastante completo. El consumo de las hojas de calabaza, por ejemplo, del consumo de las hojas de lo que es el camote o la batata, o incluso de la yuca, jóvenes también son fuentes muy importantes de lo que pueden ser carotenoides. La forma de consumo de las hortalizas jóvenes va a variar, si son tratadas térmicamente, simplemente se en fresco, los que ya conocen que el tratamiento térmico puede destruir algunos nutrimentos que pueden ser importantes, pero sobre todo, entre más verde sea una hoja, también nos va a dar un mayor aporte de magnesio y con eso también una mayor bioasimilación de otras sustancias que puede ser. Eh, también nos pueden suministrar también suficientes cantidades de vitaminas, particularmente entre las hojas que son mucho más verdes que las otras. Y en cuanto a las frutas jóvenes se van a producir principalmente en lo que son países tropicales. Tenemos una amplia variedad de frutas, la mayoría se va a caracterizar porque por un muy bajo contenido en grasas, exceptuando
el aguacate es un fruto que es un buen aporte, son ácidos grasos. Tienen entre alguna variedad u otra consumo de proteínas en promedio es pobre, pero nos dan otro aporte muy importante que son de carotenoides y también cantidades importantes de vitaminas. De las vitaminas más importantes que nos pueden dar es la vitamina C, particularmente ahí vamos a englobar jóvenes, ahí que son las cítricas, pero hay algunas otras frutas que no son cítricas que también tienen un buen aporte de vitamina C, como en el caso de la papaya, los mangos, en el caso de las grosellas, en el caso, por ejemplo, también de las guayabas que tienen un excelente aporte de vitamina C. Y sobre todo también, y dependiendo de la coloración de los frutos jóvenes, nos puede dar el aporte de muchos antioxidantes que son vienen a complementar o a darle una funcionalidad extra que también nos viene a convertir en alimentos nutracéuticos. Dentro de las frutas, al igual que que con las hortalizas jóvenes, son muy pobres en almidones, pero las frutas, dependiendo del grado de madurez, la mayoría va a contener azúcares característicos, sobre todo fructosa y glucosa, aunque también vamos a tener algunos que da un buen aporte de almidón, esto dependiendo al grado de maduración característico de ello, el plátano, por ejemplo, la papaya, pero también son una muy buena fuente de lo que son azúcares parcialmente hidrolizados y lo que son pues monosacáridos. Eh, México, jóvenes, ocupa el tercer lugar como exportador de legumbres, de hortalizas y también de algunos frutos y se encuentra solamente detrás de China y España. Algo muy importante que debemos notar es que, no sé si, yo creo que sí, Países Bajos, jóvenes, cada vez se convierte en un enorme productor de hortalizas a nivel mundial, desplazando a los primeros lugares, como puede ser China y España, y sobre todo a México, por la implementación de cultivos protegidos y sobre todo de la tecnología que está utilizando para la producción de este tipo de. Pues México es el octavo exportador de frutas comestibles y 20 de esos productos mexicanos de exportación que exporta, 3 de ellos se encuentran en los entre los principales productos que México exporta, legumbres, hortalizas y frutos, por esta clasificación arancelaria, el principal producto es el tomate. México sigue siendo el principal aguacate, pese a los estragos ecológicos que la producción de aguacate conlleva y sobre todo de los estragos sociales que también la producción de aguacate eh, dos supervisores de comercio de Estados Unidos fueron secuestrados y asesinados en campos michoacanos, lo que conllevó el año pasado a un cese en las importaciones de aguacate. Estados Unidos es el principal consumidor del aguacate mexicano, pero también la Unión Europea tiene una buena aceptación por nuestro aguacate. Eh, Esta alta demanda de México le ha regalado al mundo el aguacate, pero no el aguacate Hass. El aguacate Hass es una variedad creada en California hace casi 100 años, pero pese a ello, México posee algunas otras variedades de aguacate. Por ejemplo, el criollo, el aguacate cáscara de papel, el, eh, el aguacate pagua, que es muy característico de la zona de Istmo, que
tortas, saben buenísimo, chicos, pero la principal demanda a nivel mundial es la variedad Hass. México también exporta lo que son pimientos, nuez, pepino, cebolla, botones de hortalizas congeladas que vienen de Aguascalientes, de sandía, de limón, aunque la variedad de limón mexicano botánicamente corresponde a una lima, pero que no se importa, y también exportaciones de garbanzo, principalmente a lo que es Oriente Medio. Y con ello, jóvenes, nosotros pasamos a productos característicos de nuestra región. Fíjense, Mexicali es un excelente productor de hortalizas. Malo que todas estas hortalizas salen principalmente de Europa y salen en Estados Unidos, y a nosotros nos dejan con unos cebollines. Les voy a platicar otra cosa. También hace un poco más de 13 años que llegué a Mexicali, la primera vez que fui a comer tacos, y dije, bueno, unas cebollitas de cambray, ¿no? Acompañen mis tacos. Y veo que el taquero pone unas cosas verdes y dije, qué ojete. Bueno, dije, qué malvado taquero. Dije, ¿por qué me está aventando nada más los tallos? Hasta que me di cuenta de que aquí así son las cebollitas de cambray. Está acostumbrado a que el bulbo era prominente. Pero no es por la producción que se da en Mexicali, sino por el producto que dejan para comercializar. El producto de primera calidad sale a exportación, y en Mexicali se quedan con unas cebollas de cambray de verdad bastante duras, que incluso dan tristeza. Pero Mexicali se puede resaltar en productos como y de reconocimiento a nivel mundial actualmente, como lo es ya se me olvidó. Esta valla que utilizan en las palmas, el dátil. El dátil, sobre todo la variedad Meteor, pero Baja California en la producción de frutos, aunque es escaso. Una drupa muy importante es la aceituna, y Baja California se ha posicionado sobre todo el Valle de Guadalupe en la producción de uva, uva fruta, y también una buena producción de uva pasa. Y sobre todo productos con valor agregado como son los vinos, que tienen un excelente reconocimiento a. ¿Y qué es la uva? La uva es una fruta que crece en racimos apretados, que puede ser la pulpa desde un blanco hasta un color púrpura, y es la uva de mesa, la uva fruta, contiene provitamina A, vitamina C, flavonoides, también contiene una baja cantidad de taninos, que puede ser que es muy benéfica y estimulante, y además se pueden obtener otros tipos de productos. Se puede consumir la uva fruta, se puede consumir jugo, se puede consumir también su producto deshidratado, como es la uva pasa. México cuenta con 31.500 hectáreas sembradas para lo que es uva fruta, uva pasa y uva para uso industrial, de entre los cuales jóvenes, por ejemplo, para la producción de uva, uva industrial, Baja California ocupa el segundo lugar, Sonora ocupa el primero. Sonora y Zacatecas son los principales productores de la producción de uva, pero Baja California se está posicionando y cada vez se posiciona más. Tecate está empujando mucho para ser también un buen referente a nivel nacional. Y en cuanto a la producción de uva industrial, pues Baja California también ocupa el tercer. Otro de los productos regionales es una drupa muy importante, que es la aceituna proveniente del Bolívar. Por las características
mediterráneas, ese clima mediterráneo, también esa- ese tipo de clima neoártico acompañado de suelo árido le da las condiciones para que este tipo de drupa pueda eh, dar buenas producciones anuales, aunque también la planta pues, todavía no se conoce algunos de los comportamientos que tiene esta, que pese a tener las mejores condiciones para poder crecer, desarrollar los frutos, pese a eso, es, la planta o el árbol es muy variable en cuanto a su producción, así como en una temporada puede dar excelentes frutos con excelentes cantidades y calidades de semillas, sobre todo esa cualidad grasa que puede tener. De una temporada u otra puede no darle. Se saben las características genéticas o climáticas que pueda darla. Permítanme un segundo, por favor. Adelante. Este es el tercero. Sí, vengo el tercero. Entonces, tengan. De este tendrá el dictamen. No me ha venido el muchacho, no me comentó nada. Déjame investigar si lo tengo. Ok. Sale. Gracias. Hola chicos. Les comentaba, algunas temporadas la aceituna puede darse de forma muy eficiente con las cualidades que se buscan en el propio fruto. Y hay algunas temporadas que pese a darse las condiciones climáticas, simplemente la planta no da algún tipo de fruto. No se conoce científicamente por qué se da este fenómeno en las plantas, pero lo importante es que Baja California es un buen productor. Las características del suelo para poder producir esta planta con las calidades que se buscan en el fruto se necesita una agricultura del secano, debido a que esto favorece el desarrollo de ácidos grasos. Una mayor cantidad de agua disminuye la cantidad de ácidos grasos en el fruto y con ello es lo que disminuye la calidad del propio fruto. Lo que se busca es la mayor generación de grasa, sobre todo para productos derivados que se pueden generar en este, como son los aceites de oliva, ya sean refinados, aceites vírgenes o aceites extra vírgenes. También algo muy importante es que nos dan vitaminas solubles, nos dan vitaminas A y nos dan, por ejemplo, vitamina. Dentro de esto, jóvenes, dentro de la producción también de la oliva, Baja California es el segundo productor a nivel nacional, mientras que Sonora es el primer productor. Dentro de estos hay que rescatar que Ensenada, Baja California produce el 73.1% de la producción del estado para este. Mientras que en Caborca, jóvenes, donde principalmente Sonora produce este tipo de ánimos. Y con esta parte, jóvenes, nosotros terminamos. Con esto nosotros terminamos esta parte de lo que son los calidades, perdón, los principales productos vegetales de acuerdo a los grupos de producción. Y vamos a adelantar, jóvenes, un poquito, porque si no, no nos va a dar tiempo de poder en tiempo y forma. Nuestro temario para nuestros notas. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda del tema que terminamos de ver? No, profe. Okay, seguro. A ver, No, Misael, menciónenos un fruto. Un fruto, Uno solo. manzana. Bien. Ana, otro.
Una fruta, profesor. Sí, una fruta, solo una. Pues el melón. Bien. Daniela Costa. Durazno. Eduardo. Un plátano. Bien. Donovan. Kiwi. Eva. Mango. iPhone. Sandía, soy Nadia. Bien. Nadia iPhone. Melissa. Pera. Bien. Areli. Uva. Vanessa. Fresa. Muy bien. Ahora, Misael me va a decir un tubérculo. Papa. Ana. Ay, profe, perdón, es que se me traba el celular. Un tubérculo, el camote. Bien. Daniela. Daniela Yo, Costa. Daniel, Sí. tubérculo, ya dijeron camote, ay, ¿cómo se llama? ¿La yaca es tubérculo? ¿O No. yuca, cómo se llama? La yaca es un frutote como de 20 kilos. ¿A poco? Sí. Entonces, ¿las papas? Perdone, ¿la yaca o la yuca? Yuca. Ah, ok. La yuca, ok. Donovan. Ah, el betabel es tubérculo. Es un fruto, pero botánicamente es un tubérculo. Bien. Eduardo. La remolacha. La remolacha y el betabel. Bueno, gracias por decir otro nombre del betabel. Se lo paso, Eduardo. Eva, Camote. ya lo dijeron. Ah, espere, estoy pensando. Zanahoria. Bien. Melissa. El rábano. Bien, muy bien. Areli. Iba a decir rábano, jengibre. El jengibre es un rizoma, muy bien. Vanessa. Creo que ni nos... La mexicana. La jícama sí. Y oiga, usted nos mencionó una fruta. Sí, ¿Cuál fue? fresa. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y por favor, nuestra querida iPhone, díganos. Tapioca. La tapioca. No lo creo. Vamos a dejar la tapioca, pues, lo dudo mucho, pero lo dejaremos. Bueno, chicos, ya, qué bueno que participaron y que si conocen algunas frutas, si estuviéramos presencial, les exigiría mucho más, pero vamos a ver, jóvenes, qué tiene que ver con la calidad de los productos vegetales. Y más que la calidad de los productos vegetales, jóvenes, la calidad de los productos alimenticios. Vamos a ver cómo podemos definir la calidad. eh, Son términos bastante abstractos, los podemos enfocar respecto de los alimentos y podemos canalizarlo los productos vegetales. ¿Pueden ver la presentación en pantalla, chicos? Sí, Gracias. Ok, chicos, ¿qué es calidad, Arely? ¿qué es qué, maestro? Calidad. Pues calidad es que cumpla con los estándares establecidos para que sea un buen producto, ¿no? ¿Qué? Depende, pues sí, que se cumpla con los estándares establecidos, pues las propiedades o lo que tenga que tener el producto, depende de qué estemos hablando. ¿Vegetales o de Ok, qué?
De acuerdo a lo que usted dice, entonces usted cuando va al supermercado toma un jitomate y dice, oh, tiene excelentes cantidades de carotenoides y me parece que tiene Pues una no, buena pero cantidad de tiene que, vitamina C. pues ahora sí lo hago, pero antes no. Dígame cómo lo hace, lleva un espectrofotómetro como el que tengo a mis espaldas. No, pues no lo cuento, pero lo pienso. Pero pues tiene que tener como las propiedades organolépticas, ¿no? Me imagino, o sea, el color, la forma, la firmeza, el producto, o sea, algo Ok, que podamos ver, tocar y tal vez oler. bien, Areli nos dice que una de las calidades tiene que ver con las calidades organolépticas. Y sí, los alimentos deben de cumplir con una calidad sensorial, con una calidad organoléptica. Pero entonces, ¿por qué nos dijo todas esas cosas al principio? Si usted no lo puede evaluar. En Bueno, fin, es que me fui grande acá, muchos. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Misael, ¿para usted qué es calidad? No lo escuché, profe. ¿Cómo dijo? ¿Qué es calidad para usted, Misael? Pues para mí la calidad viene siendo el tratamiento del producto, ¿no? O sea, cómo, con qué tipo de cosas lo tratan para que salga más bueno. Mm, ¿Y cómo se daría de cuenta de eso cuando va al mercado? Pues mirando la fruta y sintiéndola la complexión, el color, el sabor. Eso ya no lo dijo su compañera Areli. Imagínese, joven, que usted va a comprar unas guayabas y que se encuentran al mismo precio unas guayabas del tamaño de su puño o se llevaría unas guayabas del tamaño de un limón mexicano. ¿Cuál se llevaría usted? Y si se encuentran al mismo precio. Pues las que estén más grandes, ¿no? Obviamente. Bueno, Pues el tamaño, el color, la textura. para su compañero Misael, el tamaño sí importa y también para la calidad, jóvenes. Eso es importante. Eh, Melissa, ¿para usted qué involucraría la calidad? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Para usted qué es calidad? ¿Podría ser lo que determina el valor de las cosas? ¿Valor se refiere a precio? Sí. Bien. Entonces, Melissa nos dice que la calidad tiene una calidad económica, que por unas guayabotas yo pagaría 40 pesos, pero por unas guayabas pequeñas solo pagaría 15 pesos. ¿Por qué? Porque debe de tener una calidad económica, lo que yo entiendo que dice Melissa. Misael dice el tamaño, eh, su compañera Adeli dice que las características organolépticas y géneros del producto, y Melissa nos dice que ella va a sacar la billetera para comprar lo que esté más bueno y más caro, una calidad económica. Daniela Acosta, ¿para usted qué es calidad? ¿Para mí qué es qué? Calidad. Calidad. Pues en los alimentos sería como que cualidades son valoradas para mí como consumidor. Pues es lo que yo le estoy preguntando. ¿Cuáles son las cualidades que usted Pues considera digo, dentro de la calidad? si yo voy al mandado, pues obviamente me fijo en el color, en la textura de la fruta o verdura que vaya a agarrar, cómo se vea, pues la apariencia. Pues ya olor y sabor, bueno, el olor todavía, pero el sabor ya sería hasta que lo compras y pues ya te lo vas a comer. Jóvenes, ¿qué es calidad? Maestro, Eh, podría ser también que tiene que cumplir con las necesidades, pues, que yo necesito, pues lo que yo requiero, ¿no? O lo que el consumidor requiere en ese momento de cierto producto.
¿O no? Pero qué es lo que el consumidor, qué es lo que usted requiere del alimento? ¿Qué es lo que otro consumidor requiere del alimento? ¿A qué se refiere? Pues a lo mejor, pues no sé, o sea, lo que yo esté buscando en ese momento, a lo mejor si estoy buscando pues una fruta de temporada que sea fresca y demás, pues va a tener calidad la que cumpla con los parámetros A que ver, yo ¿y, estoy y por buscando. qué buscaría una fruta de temporada? Pues porque está barata, o sea, tiene el precio, está más económica, porque va a estar fresco, un producto que está pues en el tiempo adecuado, ¿no? Me imagino, algo así. Mm, ustedes que ya conocieron acerca de los sistemas de producciones de alimentos, sabemos que con los cultivos protegidos podemos tener frutos fuera de temporada. Y Pero los están más podemos caros. tener. Bueno, entonces a lo que usted refiere es en la calidad económica que yo no sabía mencionar en Ajá, pues que Elisa. cubra tus necesidades también económicas. Creí que usted sí iba a llevar un cromatógrafo de gases y un espectrómetro violeta para medir algo muy importante que también es la calidad química o la calidad nutricional. Claro que eso no lo podemos evaluar, al menos su compañera que se puede gastar en equipos portátiles como unos 8 millones de dólares y le permiten además en el mercado tomar pequeñas muestras para evaluarlo y a los 20 minutos decidir si lo va a comprar o no. Creo que, Tengo mucho tiempo libre. y supongo que dinero. Jóvenes, supongo que cada uno de nosotros tiene en mente un concepto diferente de calidad, ¿cierto? Para evitarnos ese tipo de problemas, jóvenes, las normas ISO nos dicen que es calidad. ¿Alguien conoce el concepto de las normas ISO? No, lo he escuchado, pero no sé cuáles son. Ok. Las normas ISO, Yo más o menos, a porque ver, adelante, Donovan. creo que es como, ay, como un, bueno, en cuanto a empresas, yo más o menos lo ubico, que Es se lo les mismo que para los otorga, productos alimenticios. Díganos. que es como una cualidad o como un tipo, pues como reconocimiento a las empresas que cumplen con ciertas cualidades Mm, específicas de lo que el consumidor, bueno, más bien en base a las necesidades del consumidor. no, no, ese es el fin de una certificación. Lo que las normas ISO nos dicen y respecto del concepto de calidad, eso era para la 14.000, en el 22.000 creo que no varió mucho, pero es el grado de satisfacción del cliente. Es en resumen, eso es lo que nos quiere decir que el término de calidad. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? Y para los alimentos jóvenes, miren, aquí lo tenía. Las normas ISO nos dicen que es el conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades reales, explícitas o implícitas. ¿A qué se refieren? ¿Quién sabe? Pero cada quien entiende como quiere, porque cada quien busca o Yo dije tiene eso, profe, un de concepto de satisfacer las calidad, necesidades del cliente el grado de o del satisfacción del consumidor. cliente. Gracias, Ya ves, Donovan. pues no estamos tan perdidos. Está en lo cierto. Pero si alguien me lo pudiera explicar, entonces ahí de verdad se los agradecería mucho más, porque sigue siendo bastante abstracto. Y hablando de los alimentos jóvenes, el término eh, o el concepto de calidad es el que uno de los que más va acorde a los productos alimenticios es un concepto que nos da Salvador Baduy, que nos dice que la calidad de un alimento sin tomar en cuenta los aspectos sanitarios, toxicológicos y nutricionales se basa en los siguientes parámetros: color, sabor, olor y textura, que es la primera forma como nosotros evaluamos un alimento. Además, pocas personas, a excepción de su compañera Areli, que puede efectuar ensayos químicos proximales in situ, en Calimax, en Mercado Le, todo las demás personas efectivamente nos vamos por esos primeros parámetros que mencionaron: color, sabor, olor y textura. Y generalmente cuando la apariencia no es buena, no la compramos. Cuando tiene un olor extraño,
tampoco lo llevamos. Pero la calidad dentro de los alimentos, jóvenes, existen diferentes tipos de calidades. Tiene que cumplir con una calidad sanitaria. Y va esto de lleno a lo que es la inocuidad del alimento. Calidad organoléptica, que cuenta con las características que nosotros estamos buscando. Que cuente con una calidad química o una calidad nutritiva, una calidad tecnológica, y esto va para alimentos procesados respecto de los empaques o de los tratamientos que pueda tener, y algo muy importante que también manifestaron, una calidad económica, bueno, todos a diferencia de Melissa, que Melissa puede comprar de contado cualquier cosa. Tal vez nosotros aprovechamos esos frutos de temporada, como mencionaba de Belly. ¿Por qué? Porque son a un precio más bajo de lo que podemos encontrar fuera de temporada. Aunque aquí también tiene que ver con algunas calidades, y también lo podemos clasificar dentro de unas calidades físicas que va dentro del calibre. Un mango Ataulfo así enorme, pues voy a pagar tal vez más por él que un mango que ya se encuentre con algunas características de un pardeamiento enzimático natural, todo chupado y pequeñito, ahí en Calimax, donde yo generalmente compro mis alimentos. Entonces, jóvenes, hay diferentes factores que van a determinar la calidad del alimento. ¿Cómo podemos evaluarlo? Generalmente los evaluamos, los alimentos, por métodos subjetivos, por el color, por el olor, por la textura, por el sabor, y el que tenga ausencia de contaminantes, que no tenga, por ejemplo, insectos, escarabajos, que no tenga un daño en la integridad del alimento, que no tenga rocas, que no tenga ramas. Y su compañera Arelia ya dice, no, yo voy por un método objetivo, ya sea un método instrumental o un método clásico. A mí me importa el pH, la ausencia de metales pesados, una calidad microbiológica y que esté ausente de microorganismos coliformes fecales como Escherichia coli, Salmonella y también de mesófilos aéreos. Particularmente vamos para una calidad sanitaria que involucra análisis físico-químicos y microbiológicos que nos definen el otro aspecto de la calidad. Podemos nosotros producir unas lechugas orejonas increíblemente bonitas, jóvenes, pero si esas fueron regadas con aguas tratadas o con aguas negras y tienen cantidades enormes de Escherichia coli, jóvenes, realmente no van a pasar por una importación, y esos productos se tienen que asegurar de comisar y confiar. Pero en nuestro país simplemente son rechazados y vamos a vendérselo al público en general. De todas maneras, su sistema inmunológico es muy fuerte. Nosotros, ¿cómo medimos los atributos de una calidad física? La calidad física, vamos por esos atributos organolépticos, esa apariencia, la textura, el aroma o el sabor. Incluso, y sí, como Areli también nos mencionaba, un producto más fresco. ¿Por qué? Porque yo sé que es de temporada. Ello se puede observar en la integridad del alimento. Generalmente no necesitamos un adiestramiento para conocer un grado de madurez de algún fruto más que las enseñanzas de nuestros abuelos o nuestros padres, y generalmente es palparlo para saber, por ejemplo, un grado de madurez. Pero también con ello implícitamente va una conservación, y también el cómo haya sido su transporte o su almacenamiento. Generalmente los productos en exhibición se encuentran a una temperatura y a una humedad en donde el producto se encuentra en las mejores condiciones para en cuanto al tamaño o los calibres, la calidad física también involucra el calibre. No es lo mismo comprar unos duraznos en tiendas Costco que en Calimax, donde realmente vamos a encontrar un calibre superior, pero también a un precio mucho mayor, que también nos lleva a una integridad económica. En cuanto al tamaño, es importante el peso, el volumen, el calibre o la cantidad que se nos esté ofertando, y también el precio. En el precio también es una forma de valor y tiene que ver con la calidad en la relación calidad y precio.
Jóvenes, yo creo que si van a comprar unas guayabas todas picadas que encontramos en la frutería de nuestro barrio, que se encuentra a 120 pesos el kilo, y encuentro el mismo precio en tiendas Costco, pues no dudaría mucho en dónde ir a comprar ese tipo de producto, ¿no? Aunque la biodisponibilidad de los nutrientes es exactamente lo mismo, tal vez haya quienes sí, eh, el calibre de un fruto impacte o dependiendo cuál es la finalidad de ese producto. Supongamos que yo estoy armando canastas navideñas y además de víveres quiero poner frutos, pues no le voy a poner a mis trabajadores para canasta navideña unas uvas todas chupadas, deshidratadas o unos aguacates verdes o ya completamente maduros y flojos, ¿no? Donde también tiene que ver la integridad. En cuanto a las características organolépticas que tanto remarcaron, particularmente es importante la textura. ¿Por qué? Porque podemos evaluar la pérdida de agua del alimento, un endurecimiento ajeno al alimento, un ablandamiento que ya nos indica un producto que ya es muy perecedero. En cuanto al sabor, eso también es importante, porque con ello, fíjense, jóvenes, que la lengua tiene receptores que incluso cantidades por debajo de los femtogramos, la lengua puede detectar. Existen equipos de verdad como el que tengo a mis espaldas, que está acoplado a un espectrómetro de masas que puede detectar hasta 15 femtogramos. Son cantidades absurdamente pequeñas y la lengua jóvenes, puede detectar cantidades todavía más pequeñas, con lo cual podemos detectar sabores ajenos, rancidez, jóvenes, sabores extraños o sabores desagradables que nos lleva al aceptar o al no aceptar un producto. En cuanto al color, en los productos existen reacciones normales, ustedes ya las conocen, reacciones de cambiamiento enzimático, pero también existen otro tipo de oscurecimiento debido a oscurecimientos enzimáticos, empalidecimientos, colores extraños o ajenos al fruto, aunque, aunque también, jóvenes, si vamos al supermercado y vemos unas naranjas, pero así anaranjaditas, sabrosas, ya después nos damos cuenta de que en los supermercados además de hidratarlo, les ponen ciertos colorantes y pasa lo mismo con los jitomates. Uno ve unos jitomatotes así rojos y cuando hace uno el puré, pues queda todo descolorado. O también que tenga la presencia de algún color desagradable en nuestro grupo, es algo que nos detiene a tomarlo. Cuando nosotros nos llevamos a casa, supongo que tomates que todavía estén verdes, sino nosotros esperamos una calidad, un rojo brillante, característico del fruto que nos está indicando madurez y que también nos está indicando que se encuentra con la mayor cantidad de esos nutrientes que nosotros esperamos en el propio fruto. Y viene una calidad química. Esa calidad química viene dada por el valor nutrimental. Y este valor nutrimental, pues también va a depender de la inocuidad del propio alimento. Un alimento muy nutritivo también lo hace proclive al ataque microbiológico y entonces la ausencia de microorganismos, un alimento inocuo sumado a este valor nutrimental nos da una calidad química que es característico a lo que nosotros encontramos o debería de ser característico a lo que nosotros encontramos con tablas estandarizadas de los. Y jóvenes, vamos a terminar aquí esta presentación y terminamos nuestra siguiente clase de este tema, para que puedan descansar y descansar sus ojitos después de estar bien. Chicos, solo les recuerdo, tienen todas las notas y todas las tareas ya con fechas de entrega. Por favor, hay tiempo suficiente para que las entreguen en tiempo y en forma. Y agradezco mucho el que me haya permitido dar la clase del día de hoy de esta forma. Y nos vemos también la siguiente clase en línea. Que tengan una excelente tarde, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, maestro, gracias. Adiós. Adiós, chicos.
Bye, profe. Adiós. Dale, profe. Nos vemos, Donovan.